Bien, veamos ahora el primer esquema de hasheo, de manera que la resolución de colisiones no degenere la búsqueda, ¿está bien? No degenere la complejidad del hash. El primer esquema que vamos a ver se llama cuckoo hashing y básicamente la idea de esto es que tenemos dos tablas con funciones de hash asociadas, ¿está bien? Tenemos una tabla 1 con una función de índice hash 1 de x y una tabla 2 con una función de índice h2 de x. La invariante de esta tabla de hash es la siguiente. Un dato siempre está en h1 de x en la tabla 1 o en h2 de x en la tabla 2. Con lo cual solamente puede haber dos posiciones en las cuales está. Eso significa que la búsqueda es siempre en tiempo constante. A diferencia de sondeo que teníamos que ir buscando hasta que encontráramos la clave, vaya uno a saber cuándo sea eso. Y la resolución de, digamos, de colisiones cuando hay una inserción es la siguiente. La clave nueva que entra tiene que echar la vieja a la otra tabla. Y acá vemos, digamos, de dónde sale el nombre de esta estrategia, que es de este ave puntualmente. El cucú lo que hace es, cuando tiene que dejar un huevo, en vez de tener un nido propio, va al nido de otra ave, pone sus huevos y tira el del ave que estaba ahí. Así que cuando el otro ave viene de hacer las compras, por ejemplo, no se da cuenta que los huevos son distintos y cría ese huevo como si fuese propio. Así que básicamente lo que tienen que recordar de cuckoo hashing es justamente esa política de resolución de colisiones en la inserción. Así que vemos fundamentalmente que la búsqueda es súper sencilla. Si queremos buscar si una clave está en la tabla, decimos, y mira, o está en la tabla 1, indexada por la función de hash 1, o está en la tabla 2, indexada por su propia función de hash. Si no está en ninguna de estas dos, entonces no está. No tiene que haber más posibilidades. Es súper, súper rápida. Ahora, ¿cómo hacemos para insertar? Lo que decíamos es que si intentamos insertar y por defecto lo hacemos en la primera tabla y en esa posición hay un elemento, lo que hacemos es echarlo a la otra tabla. ¿Está bien? Así que supongamos que tenemos este esquema. Tenemos las dos tablas, por ejemplo, y queremos insertar acá. Tenemos un elemento que se llame C, por ejemplo, que lo queremos insertar acá y vemos que está ocupada por la tabla, por el elemento A. Lo que hacemos es decir, bueno, acá voy a poner C y voy a mover a la otra tabla. ¿A qué parte de la tabla muevo? Bueno, me fijo con H2 de A. Si llegara a pasar lo mismo, que digamos en la tabla 2 también está ocupado, hacemos lo mismo, hacemos H1 de B y la movemos a la tabla 1, así hasta que no haya colisiones. ¿Está bien? Acá se ve otro ejemplo más largo de resolución de colisiones. Y la idea es siempre la misma, digamos. Si está ocupado, intentamos moverlo a la siguiente tabla. Pasamos de la 1 a la 2 o de la 2 a la 1 y así hasta el infinito. ¿Qué puede pasar? Lo que puede pasar es que se genera un loop infinito, ¿no? Porque, digamos, si están bastante llenas las dos tablas, uno puede decir, ¿qué pasa si hay como un ciclo en el cual yo inserto una que me mueve esta a la otra y esta quiere volver, o un ciclo más largo? Lo que va a pasar en la inserción es que tenemos que revisar eso. Tenemos que ir justamente moviendo las claves hasta que todo esté bien, pero si hicimos demasiadas iteraciones, tenemos que rehashear todo. ¿Está bien? Cuando detectamos uno de estos loops o detectamos que se degeneró la inserción porque hicimos demasiados cambios, tenemos que rehashear todo con un espacio más grande para que no pase esto. Y esto no está muy bueno, honestamente, porque el factor de carga generalmente en cuckoo hashing puede ser de 0,6 más o menos, con el cual es un factor bajo. Significa que tenemos que rehashear muchas veces. Eh, 0,6 viene a decir que cuando está el 60% lleno tenemos que rehashear. Sería eso. Idealmente sería 90% o 95%, pero no sucede eso de esta manera. ¿Qué podemos hacer para mejorar eso, para mejorar ese factor de carga? Eh, en principio lo que podemos hacer es juntar las dos tablas en una, porque tener dos tablas
indexadas por funciones de hash distintas, es lo mismo que tener una tabla con dos funciones de hash. Si tenemos registrado para cada elemento qué función de hash usamos, podemos hacer lo mismo solamente con una función solamente una tabla. ¿Está bien? Y asimismo podríamos tener más de dos funciones de hash. Podríamos tener 5 o 6 o lo que sea. Y al tener más funciones de hash, hay más chances de que no se generen esos ciclos. ¿Está bien? Como es más difícil que se generen esos ciclos. Con lo cual, al aumentar la cantidad de funciones de hash y usar solamente una tabla, estamos mejorando el factor de carga. Y eso es buenísimo. Y otro caso es, bueno, ¿qué pasa si la tabla no está muy llena, pero justo vino un caso horrible que me genera una especie de ciclo o me genera como un camino muy largo? ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, lo que puedo hacer ahí es guardar ese valor en un stash, es decir, en una pila o en una lista o en un vectorcito separado. Así no tengo que rehashear todo solamente porque una clave vino muy problemática. ¿Está bien? Así que con estas dos cosas podemos aumentar muchísimo el factor de carga de QQ hashing. Así que un esquema que originalmente estaba bueno porque siempre me aseguraba o de uno en búsqueda, pero la inserción era medio mala porque tiene un factor de carga muy bajo. Lo pudimos mejorar para que tenga un mejor factor de carga. Bueno, hagamos un ejemplo de esto para que quede más claro. Así que estoy a hacer un ejemplo de QQ hashing. Y la idea sería la siguiente. Tenemos acá puestas algunas claves con los valores del hash 1 y del hash 2. Así que por ejemplo hash 1 de B es 3 y hash 2 de T es 4. Y tenemos las dos tablas, ¿está bien? La idea sería insertando en orden A, B, C, D y ver qué sucede. Así que los casos fáciles vendrían a ser insertar A, que es simplemente fijarse en el índice 5, como está vacía, es fácil, no pasa nada. En el caso de B es lo mismo, ponemos B directamente. Para el caso de C, ahí vemos algo más interesante porque vemos que H1 de C es 3 y que en la fila 3 de la tabla 1 ya hay un elemento, con el cual tenemos que tacharlo y poner AC. ¿Está bien? Como tenemos que mover este elemento a la otra tabla, tenemos que fijarnos en qué índice iría de la tabla 2. Así que nos fijamos en H2 de B. En este caso viene a ser 4. Para insertarse es lo mismo. Para insertar D es lo mismo. Tenemos que hacer H1 de D, que es 5. Así que va acá, tachamos la letra A y tenemos que fijarnos en dónde de la tabla 2 iría la letra A. ¿Está bien? En ese caso sería 4 de nuevo, con el cual vamos a tachar la letra B y vamos a poner la letra A. Como tachamos la letra B, tiene que irse a otra parte. En este caso tiene que irse a la tabla 1, porque ya está, digamos, no puede estar más en la tabla 2. Entonces nos fijamos H1 de B es 3, con el cual tiene que ir acá, tachamos C. Y C tiene que moverse porque no puede estar en la tabla 1, con el cual H1 de C es 2. Entonces iría acá. ¿Está bien? Así que solamente para una inserción, que para la inserción de D, fíjense que movimos a de la tabla 1 a la tabla 2, a B de la tabla 2 a la tabla 1 y a C de la tabla 1 a la tabla 2, con lo cual una inserción puede requerir varios de estos movimientos. Así que no es estrictamente tiempo constante. Puntualmente, como habíamos visto, vamos a definir una longitud máxima para estos pasos que tenemos, que básicamente va a ser una cantidad máxima de iteraciones. Si eso es fijo, ahí sí es tiempo constante, porque nunca puede ser mayor a eso. Lo que va a pasar es que si, por ejemplo, en este caso hubiésemos definido la cantidad mayor de, la máxima cantidad de pasos, como 2 o como 3, habríamos visto que tendríamos que rehashear la tabla, simplemente porque había muchos cambios. En este caso fue fácil porque los números obviamente estaban fijados para eso. Pero recordemos que QQ hashing por lo general tiene que rehashear bastante frecuentemente. Y digamos que sigue habiendo varios espacios vacíos en la tabla. Así que esas cosas pueden llegar a pasar en la práctica.
lo que les decía antes era que hay varias formas de mitigar esto. Una observación sobre esto es que en principio podríamos haber usado una tabla sola, ¿no? En vez de usar dos tablas separadas, duplicando la cantidad de espacio necesario, podríamos haber usado la misma. En ese caso deberíamos ir utilizando la misma tabla y registrando, por ejemplo, para B qué función se usó, en el caso de la 1 o la 2, por ejemplo. Cuando tenemos solamente una tabla con varias funciones de hash, podemos, en vez de usar solamente dos funciones de hash, podemos usar tres, con el cual la cantidad de pasos para resolver la colisión puede ser menor. Y por último, el otro ejemplo que yo les daba era tener un pequeño stash, donde, por ejemplo, si un elemento que queremos insertar eh, es, eh, es muy conflictivo porque genera muchas iteraciones, lo podemos insertar acá, por ejemplo, el elemento X, y no es necesario tener que ir a rehashear todo solamente por un elemento, ¿está bien? Así que la búsqueda en esta tabla con el stash sería sencilla, digamos, sigue siendo O de 1. Sería o está donde dice H1 que tiene que estar o donde dice H2, sea con una tabla o con dos tablas. Pero como tenemos el stash, además deberíamos revisar el stash, así que puede ser o H1 o H2 o el stash, ¿está bien? Sería eso. Si quieren un pequeño ejercicio para que vean qué sucede, pueden probar con una nueva clave que se llame E y con H1 valga 5 y con H2 valga 2 y vean qué pasa. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ver otra estrategia de hasheo que se llama hopscotch. Está motivado por dos cosas. La primera motivación para desarrollar este algoritmo es que Cuckoo estaba bueno, pero tenía que rehashear muchas veces. Así que queremos evitar en un algoritmo de tabla de hash rehashear tanto. ¿Está bien? Y la otra motivación para desarrollar este método es que el sondeo lineal estaba bueno porque tenía una buena política de caché, pero lo que pasaba es que se confundían los grupos de sinónimos, ¿no? O sea, había grupos de sinónimos asociados, por ejemplo, al 5 y asociados al 8 que estaban mezclados entre sí. Con lo cual tal vez yo quería insertar cerca de la posición 5, pero como estaban mezclados esos grupos y se armaba un clúster, terminé insertando en la posición, no sé, 13. ¿Está bien? Con lo cual queremos evitar ese tipo de cosas. Queremos evitar que una posición, perdón, una clave termine insertada en una posición alejada a la que quería originalmente estar. Así que lo que introducimos es un concepto que se llama vecindario y básicamente se mantiene un invariante. El invariante es que eh, un elemento, una clave, solamente puede estar o en hx o en las b-1 posiciones que le sigue. ¿Está bien? Solamente puede estar en b posiciones ese elemento. Y eso es una restricción en la inserción, ¿está bien? Y hace que la búsqueda sea rápida. Pero no resuelve ningún problema desde el punto de vista del solapamiento. Porque si bien estamos definiendo un tamaño límite, eh, sigue habiendo problemas de solapamiento que me degeneran la búsqueda de la inserción. Entonces, lo que podemos hacer es mantener un bitmap. ¿Está bien? La idea sería que cuando yo quiero buscar, por ejemplo, no me fijo todo el vecindario, sino me fijo en el bitmap cuáles de esas posiciones están los elementos asociados a mí. ¿Está bien? Digamos, yo quiero buscar en la posición 5, pero tal vez el elemento que yo busco no está en la posición 5, porque tal vez se insertó después. Así que en vez de fijarme en el vecindario directamente, como si fuese un sondeo lineal, lo que voy a hacer es fijarme en el bitmap cuáles posiciones en el vecindario están ocupadas por elementos asociados al 5. Y esto está bueno porque hace mejor la búsqueda. Estamos evitando revisar elementos que no son sinónimos de 5, por ejemplo. Eh, Ahora, ¿qué pasa cuando queremos insertar? Lo que puede pasar cuando insertamos y está lleno el vecindario son dos cosas. La primera es que insertemos y veamos que el vecindario está lleno con claves nuestras, es decir, con todas claves que hashean al 5, por ejemplo. En ese caso tenemos que rehashear sí o sí, porque el vecindario está lleno y no podemos hacer nada. El otro caso, que es mucho más frecuente, es cuando está lleno el vecindario, pero no solamente hay
elementos asociados al 5, por ejemplo, sino también elementos asociados al 6, al 7 y demás. La idea acá sería la siguiente. Che, tal vez los elementos del 7 se pueden mover un poco más adelante eh, para hacerme espacio a mí en mi vecindario del 5. Es como cuando uno entra al subte y en la B que están todos, digamos, en esos asientos que no tienen límites, en los viejos por lo menos, y hacen espacio, básicamente. La idea sería justamente esa. Eh, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando queremos insertar y vemos ese escenario, lo podemos expresar formalmente como que estas posiciones están ocupadas, pero el bitmap de nuestra posición tiene ceros, es decir, que hay elementos que no son nuestros en el vecindario. Lo que hacemos es, con sondeo lineal, buscamos la primera posición vacía, que puede ser fuera de nuestro vecindario. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es, buscamos esa posición y vamos hacia atrás, viendo si podemos mover alguno de los datos a esa posición. Es decir, tal vez encontramos una posición, digamos, una posición 10 libre y decimos, che, encontré este elemento que originalmente hasheaba la posición 7 y lo puedo mover a esa posición 10, porque total sigue en el vecindario del 7. Y eso me deja un lugar libre en el vecindario del 5. ¿Está bien? Si pudimos hacer eso, que puede pasar varias veces, como tal vez tenemos que mover algo más varias veces, hasta tener un lugar vacío en nuestro vecindario, si lo hacemos, perfecto, pero también puede no pasar. En ese caso, rehasheamos. Visualmente, mucho más claro, la idea sería la siguiente. En este ejemplo, las posiciones grises están ocupadas y las posiciones blancas están libres. ¿Está bien? Entonces lo que vemos acá es que tenemos las posiciones y tenemos los bitmaps asociados a cada posición, con el cual queremos insertar en la ubicación 6 el elemento X y lo que vemos es que está todo gris, con el cual no podemos insertarlo en las 4 posiciones, así que en esta y en esta está todo gris, no podemos insertar, pero lo que vemos es que en el bitmap hay elementos con 0, es decir, hay elementos en este vecindario que tal vez se pueden mover para adelante y dejarnos un lugarcito para insertar a X. ¿Está bien? Así que, ¿qué hacemos? Fijamos, ¿cuál es la primera posición libre? Esta de acá, la del 13. Bueno, lo que hacemos ahora es lo siguiente. ¿Hay un elemento atrás que se pueda mover a la posición 13? Sí, está, mira, el elemento D, y vamos a pasar acá. ¿Está bien? Así que dejamos un lugar libre. Y hacemos lo mismo nuevamente. A ver, está este elemento libre. Y decimos, bueno, ¿hay algún elemento que se pueda pasar acá? Porque, digamos, se mantiene el invariante del vecindario. Sí, el C, que tal vez estaba, digamos, asociado al 9, se puede pasar al 11 tranquilamente porque sigue en su vecindario. Y así dejamos otro espacio libre y otro espacio libre en varios hops. Y dejamos un lugar libre justamente para que X pueda ser insertado, con lo cual está buenísimo. Así que esta cosa de ir tomando saltitos en vecindarios es una rayuela, básicamente. Así que una vez que tenemos ese esquema resuelto, pasamos D a 13, pasamos C a 11, que es donde estaba D y se generó un espacio libre, y hicimos otros cambios más y en definitiva tenemos eso. Y también vemos que cambiamos el bitmap, ¿no?, en cada momento que fuimos haciendo esos cambios. Así que ese esquema nos evita rehashear tanto, está bueno y evita que el solapamiento de vecindarios nos degenere tanto la inserción, que es el problema que tenía el sondeo lineal tradicional. ¿Está bien? Lo que vamos a ver ahora es unos gráficos donde están comparando algunas implementaciones de hashing distintos para que vean más o menos cómo se comparan. Si quieren, pausan el video y pueden ver básicamente cómo se comparan, tanto en la ejecución y en la inserción. Y acá ven que estos saltos largos son básicamente por rehasheo. Así que cuando ven estos saltos grandes es porque hay un rehasheo, que es lo que queremos evitar justamente, porque ven que impacta bastante en la performance. Hay un último básicamente de lecturas, y acá pueden ver cómo se comparan
los distintos métodos. El hopscotch sería este verdecito, que está súper bien, está abajo, así que se comporta bien.